Olá, mis queridos hermanos y hermanas televidentes del canal Yandeyara Ñee. Estamos en este último día de la florecilla a María Auxiliadora y también el último día de mayo. Y tenemos mucho a celebrar en este día, la visitación de la Madre, y también en este día generalmente la gente hace una conmemoración coronando la Madre Reina del Cielo. Y quiero también agradecerles por acompañarnos todos estos días, y estoy aquí con mi esposa para esta clausura del mes de mayo. Queremos agradecer a cada uno y también agradecer la oportunidad de juntos, como Canción Nueva, como misioneros, vivir este mes mariano, vivir bien esta nuestra dedicación como hijos de María acá en este momento de las florecillas. Y hoy justamente queremos contemplar sobre el tema María, Reina del Cielo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ha sido coronada Reina del Cielo, la Madre del Señor de cielos y tierras, esposa de Dios y Madre del Redentor, quien aquí en la tierra le demostró obediencia y siempre su consejo contempló. ¿Cómo no podremos nosotros no ser sus esclavos y servirle junto a ángeles y santos? En la iglesia todos están llamados a la santidad, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, conforme podemos leer en 1 Tesalonicenses 4:3 y Efesios 1:4. María se entregó a esta voluntad divina y será verdaderamente Madre y Reina nuestra si buscamos responder a su llamado de santidad. No la hagamos llorar más por los pecados que en el mundo hay, sino que entreguemos nuestra voluntad para solo por ella trabajar. La reflexión de Don Bosco nos enseña diciendo que los jovencitos son la delicia de Jesús y María, que podamos entonces ser intercesores de los jóvenes de nuestra sociedad. Incluso nuestro fundador, cuando recibió la orden de un obispo, el propio obispo le dijo, empezar por los jóvenes, que es más fácil. Entonces, así que queremos interceder por todos los jóvenes. Y la oración que queremos hacer a María es: oh María, Reina del Cielo y de nuestro corazón, haznos esclavos de tu amor para hacer la santa voluntad y llegar a la patria celestial, que tengamos la humildad de la violeta y estemos vestidos como ella de penitencia. Amén. Vamos juntos entonces ahora rezar nuestro denario dedicado a la Virgen María y queremos pedir por todos los jóvenes, para que los jóvenes puedan encontrar el camino del Señor, aquellos que están lejos y aquellos que ya conocen a Dios, que pueden perseverar en el Señor por la intercesión de la Virgen María. ¿Vos conoces algún joven? ¿Tiene algún joven en tu familia, en tu casa? Vamos juntos rezar por estos jóvenes. Vamos juntos pedir que la Virgen María venga a visitarnos en este día. Su manera de visitarnos es siempre una manera muy discreta. Pero vamos acá entonces tomar nuestro rosario para rezar esta decena. Estamos unidos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Y ahora queremos entregarle a María esta última florecilla del mes de mayo, también agradeciendo a nuestra Madre por tantas gracias que ella nos trae por su intercesión. Y en este día la florecilla es recitar el Regina Coeli, o sea, Reina del Cielo, esta oración tan linda a María. Vamos juntos a recitar esta oración. Reina del cielo, alégrate, aleluya. porque el que mereciste engrandar, aleluya. Resucitó como lo había dicho, aleluya. Ruega por nosotros al Dios, aleluya. Regocíjate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente resucitó el Señor, aleluya. Qué gracia que tuvimos rezar todos los días del mes de mayo con ustedes. Esperamos una próxima oportunidad para estarmos juntos rezando y queremos también seguir rezando con la comunidad Canción Nueva por todas las familias del Paraguay. Amén. Queremos estar siempre unidos a ustedes por la intercesión de la Virgen María y la eficacia y gracia del Espíritu Santo que conduce todas las cosas.
Estuvimos y siempre estaremos unidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. ¡Viva a María! ¡Viva!